la semana pasada. Trastornos genéticos de diferenciación sexual. Ya. Esos trastornos genéticos. Ya, ¿qué más? Un tema muy importante, ¿no? Sobre todo era cómo es que se determina el sexo y cómo se diferencia el sexo. Dos temas diferentes, ¿no? Que están relacionados pero no son lo mismo. Entonces, diferenciación sexual depende de diferenciación sexual. Depende de la cromosoma Y. Porque es la proteína, lo que es el Y, es la diferencia. Para que si es, puede ser varón o mujer. Entonces, el cromosoma Y, el gen SRY, se expresa, ¿no? Una vez que se expresa esa proteína, es que condiciona que si hay masculinización o va al desarrollo de ovario. Entonces, ¿y qué problemas pueden haber que se puedan presentar en ese proceso de la diferenciación sexual? ¿Qué problemas habrán? Que no se expresa. ¿Qué pasa con el hermafrodismo verdadero? Hermafroditismo verdadero. ¿Ya? ¿Qué más? El falso, el pseudo. Pseudohermafroditismo. Lo que es pseudo es hermafroditismo, cuando había translocación. ¿Cuándo hay? Translocación. El DG. ¿Qué problemas pueden haber de la diferenciación sexual? ¿Qué problemas? O sea, se va a producir un problema en la diferenciación sexual y el producto de esa diferenciación sexual anómala, ¿no? ¿Qué fenotipos podemos encontrar en los pacientes? Fenotipo. ¿Cómo? Entonces, ¿cuándo hay un problema en el meiosis? Pero aquí el problema es la diferenciación sexual. O sea, ¿qué puede suceder? Acuérdense cuando era XX o era XY que se había determinado sexualmente, ¿sí, no? Al momento de la concepción. Ahora, si no es el momento, o sea, ya pasó la concepción y ya tienen sus cromosomas XX o XY. Entonces, en el momento después de la diferenciación sexual, ¿no? En el momento que ya se expresó el gen SRY, vamos a tener igualmente los cigotos XX o XY. Pero ¿qué problemas pueden haber en esa diferenciación sexual de tal manera que haya un fenotipo alterado? Hay una translocación de la proteína SIR. SRY. Translocación de la La proteína. proteína SRY. Una translocación de la gen SRY al cromosoma X. Ya, ese es uno. Ya. Pero ese es el momento de la meiosis. De los primeros, no, yo digo cuando ya se formó, cuando ya se expresó el gen SRY en proteína. Ya pasó esa etapa. Atrofias, puede haber cambios de ausencia de. ¿Refiere al desarrollo de los síntomas que presentaría el paciente? Como el síndrome. Claro, los síndromes lo vamos a presentar fenotípicamente, pero ¿qué sucedió desde el punto de vista molecular? Eso lo hemos visto, ¿no? Entonces, si es XY, ¿qué sucede? Ya tenemos el cigoto XY, hasta la sexta semana no se diferencia, ¿verdad? Estamos en la séptima semana cuando ya se expresa el gen SRY. Se expresó el gen SRY, ¿no? Entonces viene la diferenciación sexual, ¿sí? Y otros genes se van a activar, otros genes se activan que coadyuvan, ¿no es cierto? Otros genes.
Y entonces, ¿qué puede suceder? Que esos genes también puede pasar con esos otros genes, pueden también traslocarse, pueden perderse, todo lo que sucedió con los demás puede pasar, ¿no? Y si en ese, por ejemplo, teníamos que habían cromosomas que no solamente eran sexuales los que estaban interviniendo en la diferenciación sexual, sino también habían otros tipos de cromosomas, los cromosomas somáticos, ¿no? Y ustedes presentaron un caso, no sé quién presentó un caso de... Claro, pero que estaba, no, ese era el grupo de la mañana, que presentó un caso, García, de un hermafroditismo. ¿Quiénes son de la mañana? ¿Quiénes son de la mañana? Ya no son ya. Ya no quieren saber, sí. Sí. Ya, ¿te acuerdas que presentó García un caso de hermafroditismo verdadero, pero que en el estudio habían dejado, no lo terminaron, ¿no? Y no sabían por qué se había presentado ese hermafroditismo verdadero, habían estudiado otras causas, pero la verdadera causa no, era que en el cromosoma, nosotros después relacionamos la teoría, y era que en el cromosoma 9 también estaba un gen que tenía que ver con la diferenciación sexual. Y eso incluso los que habían hecho el estudio no habían llegado hasta esa investigación, hasta esa parte, ¿no? Solamente quedaron en la mitad y claro, no se llegaba más como era, ¿no? Claro. Y a las finales nosotros en la clase que hicimos, ¿no? Llegamos al diagnóstico del paciente, ¿no? Y explicamos la causa. Eso fue con la teoría. ¿Se dan cuenta? Para eso es importante la presentación de los casos clínicos para relacionarlo con la teoría. Y ahí explicamos, ¿no? A ver, sus comentarios de la clase anterior. Sus comentarios de la clase anterior. Y si fuera XX, ¿qué sucedería? En la diferenciación sexual. Este es el síndrome de supervarón, ¿no? Estamos hablando de la diferenciación sexual. Cuando hablamos desde el punto de vista molecular, estamos hablando de los genes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se expresó el gen SR. Esa es la respuesta. Si yo les pregunto en el examen eso, les hago un caso clínico completo, no lo confundo. Entonces les pregunto, finalmente les pregunto, ¿sí o no? Es que los casos clínicos son así, pues presenta, y finalmente viene la discusión o no. Y después viene el resultado, ¿sí o no? Es lo mismo. Este es como si fuera un caso clínico. Entonces yo les digo, ¿qué pasa, no? Si es un XX, ¿qué pasó? Su respuesta, ¿cuál será? No se expresó el gen SRY. No se expresó el gen SRY. Pero es así, si llega una, caso por caso se va analizando hasta que por fin se llega a una respuesta. ¿No? Y la respuesta a veces es una o con una pequeña explicación, ¿no? A ver, no te entendí. En el cromosoma X no hay el cromosoma SRY. Ya, vamos a hacerlo para todos. Solamente se viene y Ya, vamos a hacerlo para todos. Ese día no se expresó si no hay. no, que pueden el nombre sí se va a ir. A ver, ¿quién de ustedes le contesta en mi hora de trabajo? También se puede expresar si no se expresó. A ver, y está bien su pregunta, porque ¿Me entiendes? Porque si no lo tiene, ¿por qué si no se expresó si no lo posee? entonces nosotros tenemos el cromosoma X, ¿no? Y tenemos el cromosoma Y. Su pregunta de Cintia, ¿cuál es? Que si el paciente es obviamente mujer, es XX, y la respuesta sería, no se expresó el gen SRY. ¿Por qué decir no se expresó si no lo posee? El cromosoma X no lo posee. No. A eso voy. Miren, cuando
cuando se produce inicialmente la fecundación, queda determinado el gen, queda terminado los cromosomas, o XX o XY. Entonces, ¿qué sucede? Que en un cigoto XY tiene el gen SRY, el gen SRY se va a expresar a la séptima semana. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Si se expresa, todo está bien, entonces, la cascada de genes finalmente va a desarrollarse hacia varón, Masculino. ¿no es cierto? Hacia varón. Entonces, ¿qué sucede si no se expresa el gen SRY? No se expresa el gen SRY porque es la fecundación dio un cigoto XX, ¿no? Entonces no tiene SRY, no tiene para expresarse. O sea, la sola presencia del gen SRY hace que se exprese. Ustedes a ojo cerrado, no hay Y, no hay SRY, entonces es XX. Es como decir que no procede cromosoma Y. No, nada. Entonces, las preguntas de examen mayormente son así. Dice, entonces, no se expresó el gen SRY. ¿Por qué no tiene SRY? Entonces, ¿qué tiene como cromosoma? Eso es. Nada más. Listo. Entonces, pasamos al tema de hoy, ¿no? El tema de hoy es citogenética molecular, y vamos a cambiar de poquito de tema. Entonces, vamos a ver en qué momento comienza la citogenética molecular, ¿no? Comienza cuando se desarrolla FISH. FISH es la primera técnica que tiene que ver con la citogenética molecular, la que se desarrolla. Entonces, hibridación in situ o fluorescencia. ¿A partir de qué fecha? De los 80. Entonces, ¿qué va a utilizar FISH? Va a utilizar sondas genómicas marcadas. ¿No? ¿Y qué significa sondas genómicas marcadas? ¿Qué significará sondas genómicas marcadas? Para yo investigar en el laboratorio sobre una anomalía cromosómica que puede ser puntual, un nucleótido, dos nucleótidos, que en el genoma, o sea, en el estudio convencional de cromosomas no va a evidenciarse, no se evidencia. Entonces yo tengo que utilizar la citogenética molecular. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Porque se hizo un estudio del paciente con una clínica, signos y síntomas de un síndrome específico que el médico envía al laboratorio. Y nosotros no encontramos nada, ¿no? O encontramos algo muy, diríamos, algo que nos parece, pero no podemos decir a ciencia cierta que es. ¿Está cerrando? Sí. Más afuera. Ah, ¿Puede repetir, por favor? Entonces, lo que vamos a desarrollar es FISH, ¿cierto? Entonces, hibridación in situ con fluorescencia. ¿Qué vamos a utilizar? Fluorocromo. Entonces, utiliza sondas genómicas marcadas, ¿no? Cuando en cualquier tecnología, en cualquier aplicación de laboratorio, sondas genómicas marcadas. Marcadas quiere decir que vamos a utilizar fluorocromo. Y sondas genómicas quiere decir que ya sabemos qué vamos a investigar, qué parte del cromosoma vamos a investigar.
que necesitamos unas sondas, ¿no?, que vayan a hibridar con lo que queremos investigar. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el laboratorio nosotros tenemos que saber cuál es la anomalía que vamos a ver, en dónde está el problema, en qué parte del cromosoma está. Antes no, nosotros hacíamos nuestro cariotipo y ahí investigábamos qué pasaba. Pero acá no, yo debo saber. ¿Por qué? Porque voy a hacer una sonda en el laboratorio que la voy a marcar, ¿no?, con el gen o varios genes, ¿no?, que me permitan identificar esa parte que está dañada. O sea, la voy a encontrar. No es que yo voy a saber, voy a buscar en medio de todo el genoma, no. Yo debo saber qué zonas específicas voy a investigar. Y de esa manera, de esas zonas específicas, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una sonda en el laboratorio. Lo voy a diseñar la sonda y la voy a marcar. De tal manera que luego esa sonda va a hibridar con la muestra problema. ¿Entendieron? ¿No? Entonces, esa es FISH. Ya muchas veces ustedes me lo han presentado. Inicialmente FISH nació, ¿no?, usando material radioactivo, ¿no?, con timidina y fósforo. Pero luego quedó en desuso, hoy ya no se usa más. Estamos usando fluoro porque no es bueno, ¿no? El laboratorio pasó por esa etapa, ¿no?, por esa etapa de utilizar isótopos radioactivos y material radioactivo para marcar y mucha gente enfermó en el laboratorio, en las investigaciones. ¿Pero por qué? Porque no nos protegíamos, ¿no? Pero ahora no, ya no hay necesidad, ahora están los fluorocromos que ya no dan ningún problema. Entonces, en esta metodología tenemos una gran ventaja. ¿Por qué? Porque podemos usar los cromosomas en metafase y también podemos utilizar las células en interfase. Ya tenemos una ventaja más. Entonces, decíamos, ¿no?, que podemos identificar alteraciones estructurales numéricas, rearreglos complejos, ¿no?, alteraciones submicroscópicas, ¿no?, y en núcleos interfase. Entonces, ¿qué me da la posibilidad de estudiar enfermedades puntuales, ¿no?, que también se expresan? A veces, no todos los tipos de cáncer hay una hiperproducción exagerada que me permite decir que es cáncer, ¿no?, o es un tumor. Si hay enfermedades, no, cáncer, que son hiperproducen, pero a veces hacen más daño que los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, la leucemia linfocítica crónica y el mieloma, ¿no?, que son de larga data incluso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decíamos en FISH, vamos a reasociar cadenas de ADN complementarias. Entonces, ¿de qué están hechas las ondas? De segmentos específicos de ADN. Los nucleótidos están marcados con moléculas fluorescentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué se hace en ambas, en la sonda como en el ADN a estudiar? ¿Qué se hace? Los dos los separamos, los denaturamos. ¿Por qué? Porque queremos hibridar. Pues, si yo voy a hibridar, tengo que hibridar una sola cadena, no voy a hibridar como tenemos dos de cada ADN, no del ADN, que nos sirve para estudiar, ¿no?, que vamos a diseñar el laboratorio, y el otro ADN que es el ADN blanco, el de estudio, el que vamos a investigar. Los dos los vamos a denaturar, los dos los vamos a separar. ¿Con qué finalidad? Una vez que lo hemos separado, nuevamente los juntamos por complementariedad. A eso se llama hibridación. A eso se llama hibridación. Entonces, tenemos el ADN denaturado de una muestra problema, ¿no?, y tenemos el otro
de la sonda. Tenemos los dos. Entonces a la sonda le vamos a marcar con fluorocromo. Y luego vamos a observar en el microscopio de fluorescencia. Entonces, nuevamente, los dos componentes de FISH convencional. Este es el primer FISH, el convencional, el que inició la era molecular de la citogenética. De ahí a hoy tenemos toda una cantidad de variaciones. De acuerdo a necesidad se fue modificando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el FISH convencional? Tenemos que una sonda de ADN marcar con fluorescencia en cuanto a un componente y la secuencia diana, ¿no?, que vamos a investigar de la muestra. Entonces, dice, detecta únicamente aquello que se busca. No, solamente lo que buscamos es lo que va a detectar. Para esto podemos utilizar sondas de ADN de distintos tipos, centroméricos, solamente para estudio en los cromosomas de la zona centromérica. Luego tenemos el pintado cromosómico, ya van a ver lo hermoso que es, ¿no? Ustedes van a decir, ¿pero qué dice cariotipo? Convencional, ¿no? O también locus específico. Entonces ahora vamos a ver, ¿no?, cómo hacemos FISH en el laboratorio. Para esto decíamos que podemos utilizar los cromosomas C como muestra. Si les dicen las FISH, ¿comienzan con qué? ¿Comienzan con qué? Con La muestra, ¿no es cierto? La en metafase. Puede ser en metafase o en interfase. En las dos formas. Ya no estamos limitados a la metafase. Por ejemplo, acá tenemos una metafase. Tenemos una metafase. Ahora. Entonces, decíamos que permite detectar secuencias de ADN de cromosomas metafásicos o núcleos interfásicos de las muestras. Entonces, vamos a identificar aquí de qué se trata, ¿no?, cada una de estas cadenas de ADN. Ya hemos conversado sobre el tema y ustedes me dirán que esta cadena de ADN corresponde a... Decíamos que tenemos dos componentes, ¿no? Tengo dos cadenas acá, voy a hibridar en el laboratorio ahorita, voy a hibridar. Entonces yo tengo dos cadenas acá. Identifiquen cada una de las cadenas de ADN. Identifiquen. Levanten la mano quien identificó una de ellas. Ya hablamos de las dos cadenas, de los motivos, de la hibridación, de las formas, de todo lo que tenemos que hacer en el laboratorio. Tengo acá dos cadenas de ADN, ¿no? Tengo esta, como ven ustedes, doble cadena y sus nucleótidos, ¿no? Tengo acá otra, ¿no? Doble cadena, ¿y qué más están observando? ¿Cuál será cuál? Tiene que haber una cadena que voy a investigar y otra es la sonda de ADN. ¿Cuál es la sonda? La del medio. El rojo. ¿Por qué el rojo? Porque está con fluorocromo. Ya. Pero no, mírale nomás la cadena, ¿por qué? Por el fluorocromo. ¿Qué significa estas cositas que ven acá? Los fluorocromos. Los fluorocromos están marcados. Acuérdense que tenemos que marcar con el objetivo, ¿no? Lo que queremos hacer. Entonces vamos a colocar, ¿no? Y los nucleótidos que vamos a colocar tienen que ser complementarios a la otra cadena. ¿Para qué? Porque después se van a unir, se van a hibridar. Entonces identificamos las dos cadenas.
Y luego, miren, ¿qué pasó acá? Tenemos la cadena de ADN, que es esta de acá, ¿no? Y aquí se hibridó, se unieron, miren. Se unieron. Y fíjense que acá se unieron a los nucleótidos que están, ¿no? Ya eso se llama hibridación. Luego vamos a identificar, ¿no? Y vamos a observar al microscopio. Y aquí tenemos un núcleo Metafase. metafase, muy bien. Entonces aquí vemos, ¿no? Estamos usando una sonda con secuencia complementaria en la región subtelomérica del cromosoma 18 en P, ¿no? El cromosoma 18 en P. Entonces tenemos acá un objetivo, ¿no? Se ha marcado. Luego tenemos que la sonda con secuencia complementaria de la región subtelomérica al brazo largo del cromosoma 18, ¿no? Se ha marcado con fluorocromo rojo, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad se hará todo este marcaje? Para identificar algún problema en los cromosomas, ¿no? ¿Y qué estamos observando? ¿Qué observamos? Este cromosoma ¿está normal o está patológico? Algo le falta. ¿Qué dicen ustedes? Si lo hemos marcado es porque queremos estudiar esta parte subtelomérica y esta otra. ¿Están pintados? Están pintados, sí, están pintados. Entonces están las dos partes, está bien, está normal, ¿no es cierto? Pero ¿qué estamos ahora viendo acá en el homólogo, cromosoma homólogo? Que le está faltando esta parte de P, ¿no es cierto? No estamos viendo la parte de P que está pintado. Entonces 18P menos. O sea, que no estoy observando. Aquí hay una, ¿cómo se llama? ¿Qué ha pasado? Una delección. Una delección. Le falta una partecita, ¿no? Se le ha cortado, se lo ha perdido. Y ha pasado, no sé, dónde lo dejó. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos esta. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no es mejor? ¿Sí? Ya no tengo que sufrir y pensar qué cosa le falta, si le falta o no. ¿Ya? Entonces yo hice un cariotipo convencional. Estoy notando que ahí le faltaba una partecita cromosoma. Y luego, ¿qué hago, Fish? Para saber ¿Qué parte le falta? qué parte le falta. Y para eso yo ya agregué, ¿no? en la sonda para que pueda hibridar y saber específicamente qué es. ¿Ya? Entonces es la hibridación in situ por fluorescencia. Entonces, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Tiene para cromosomopatías, para investigación de genes, para investigar también tumores, en virología, en trasplantes, en hematología, ¿no? En hematología tiene una gran aplicación ahora para identificar y para hacer diagnóstico de leucemia. Entonces, ahora sí les dejo a ustedes, ¿no? Que me digan qué sucede ahí. ¿Quién de ustedes lo hace? A ver. Se están separando, Luis, igual que la primera imagen. Y se está marcando de rojo, como ustedes dicen, porque están con los nucleótidos con fluorocromo, porque va a ser el rojo, pues lo vamos a investigar. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a investigar? ¿Cuál es el ADN que vamos a investigar? Es esto. Y ese es el ADN. Es el ADN, ¿no? Que viene a ser la sonda, ¿no? Ahí nosotros hemos diseñado la sonda. Entonces aquí tenemos otro caso, técnica de hibridación in situ con fluorescencia, linfocito humano tras hibridar con dos sondas. Aquí tengo una sonda marcada con rojo y otra sonda marcada con verde, ¿no? Entonces el resto va a teñir de un color azul, algo así, ¿no? Que viene a ser el contraste, ¿no? Se llama DAPI. DAPI mayormente se tiñe con DAPI.
Entonces, las ondas, consecuencias complementarias al centrómero del cromosoma 13, marcada con cromosoma verde. ¿No? Cromosoma 13. Y luego la sonda consecuencias complementarias al centrómero del cromosoma 21, que está marcada con un fluoróforo color rojo. Entonces ya fácilmente tenemos aquí los dos cromosomas homólogos y aquí están estos dos cromosomas homólogos, tanto 13 como 20. Están presentes. ¿Y cuáles son las limitaciones? La convencional, que necesariamente sí o sí debemos tener metafase. Podemos tener una limitación grande, ¿no? Y la resolución también depende, ¿no? Para hacer los estudios, ¿no? ¿Qué resolución tiene? 550 bandas, 850, ¿cuánto más? En hibridación, in situ con fluorescencia, necesariamente sí o sí debemos saber qué es lo que vamos a investigar. ¿Por qué debemos saber qué voy a investigar? Porque necesito diseñar la sonda. Por eso es que yo debo saber. Otra, tener sonda adecuada. Entonces, ¿por qué sonda adecuada? Difícilmente, pues nosotros antes en el laboratorio teníamos que hacer las sondas. Imaginan, todo el tiempo vivíamos en el laboratorio, no nos íbamos a la casa, no había horario. Todo teníamos que diseñar, todo tenías que hacer. No había como ahora, no, ahora hay sondas en el mercado y ya lo compras, ¿no? Ahora lo que tenemos sí la dificultad que si hay en el mercado, no hay. Si no hay en el mercado, ¿cómo vas a hacer ese estudio? No puedes, porque la mayoría ya no hace, pues ya no diseña las ondas. Entonces es como complicado hacer si no tenemos las ondas. Otras técnicas tenemos el SKY, ¿no? CGH, hibridación genómica comparada. Entonces, aquí entonces ya ustedes están muy entrenados ya, ¿no? ¿Qué observan aquí? La metafase. Están observando Una metafase. metafase. Entonces, ¿qué más están observando aquí? Están observando un cromosoma marcado con dos fluorocromos. de tal manera que aquí si fuese el centrómero está marcado con verde y este otro debe ser el objetivo, ¿no? Y es más sencillo hacer una interpretación aquí. Se usan dos ondas con fluorocromos diferentes, ¿no? Rojo, rhodamina, verde, fluoresceína, ¿no? Y azul DAP. Entonces, para que conozcan más o menos los colores, ¿no? Con los que se trabaja. Entonces, con FISH, ¿qué hacemos? Podemos investigar síndromes de direcciones puntuales, ¿no? Síndromes específicos, ya que no se puede investigar con la citogenética convencional. A ver, anomalías cromosómicas subteloméricas. Estudios de aneuploidías con sondas centroméricas, con sondas teloméricas, ¿no? Estudios solamente para el gen SRY, ¿se dan cuenta? Entonces yo voy a marcar, ¿no? Solamente para investigar con el gen SRY, le pongo un fluorocromo y ya, hago mi procedimiento. Si marca, no, al color que yo le puse es positivo, si no marca, negativo, así de sencillo. Entonces, ¿qué tipo de sondas tenemos? Sondas por regiones, ¿no? Que vienen a ser las sondas teloméricas para investigar telómeros, centroméricas, específico de cromosomas. Nosotros podemos pintar todos los cromosomas con fluorocromos. Entonces, investigar cada par cromosómico. ¿Qué pasó? ¿Se translocó? ¿Está normal? ¿Se invirtió? ¿Qué cosas pasan, no? Entonces tenemos todo eso. Específica de secuencias. Para secuencias, sondas únicas. Para genes específicos. Entonces tenemos todo ese tipo de investigaciones que podemos hacer en el laboratorio con FISH. Aquí, ¿qué observan? A ver, a simple vista, que ustedes son expertos. Metafase. Metafase. Ya es una metafase, pero ya está marcado con Fluorocromo. ya. ¿Y qué estamos investigando ahí?
Presencia de, ¿qué son? ¿Qué observan ahí que a simple vista lo ven rapidito? Los telómeros. Los telómeros, claro. Los Todos pequeños telómeros. los cromosomas han sido marcados, En todos los los telómeros telómeros. han sido marcados. ¿Se dan cuenta? Ujú. Entonces será utilizando una sonda telomérica. Aquí, ¿qué observa? A ver, Los centrómeros. ¿qué observa? Centrómeros. Ya. Centrómero ya. ¿Y aquí qué observa? ¿Qué es? ¿Qué será toda esta estructura? Toda la estructura completa, ¿qué es? Primero. ¿Qué es, chicos? A ver, ustedes que se imaginan tanto, que son expertos, a ver. Cromosomas. ¿Quién levanta la mano? A ver. ¿Qué es? ¿Qué es esa estructura? Centrómero. Linfocito macrófago. Estamos investigando el centrómero, claro, pero en toda la estructura, ¿en qué estamos investigando? ¿En qué muestra? ¿Qué muestra? En el núcleo de la célula. Excelente. ¿Núcleo? Estamos investigando sondas centro medio. Entonces, ¿qué vamos a investigar en este caso? El centrómero del cromosoma 21. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos deberían haber? Si son homólogos, son 2. pero tenemos 3. Una trisomía. Uno de más. Ahora, pintado cromosómico. ¿Para qué nos servirá? ¿Para investigar? Por ejemplo, en este caso, translocación. Entonces, como vemos nosotros, aquí tenemos el cromosoma 8 y cromosoma 2. El cromosoma 2 es este, Ujú. y este sería el cromosoma 8. ¿Qué ha pasado ahí? Estamos observando. Hay una translocación. Una Translocación ¿de qué? del cromosoma 2 al 8. Miren, estos dos, ¿no? Miren, si ustedes ven el tamaño del cromosoma 8, y este otro, el cromosoma 2, Sí, pero arriba, el cromosoma arriba. 2, Arriba son hay estos dos. translocación. Ajá. Arriba, mira, ahí Se ha traslocado Ahí está con la el 8. translocación, ¿cierto? Ya. ¿Qué ha pasado? Este verdecito corresponde a esta Al parte. cromosoma 2. ¿No? Pero no le parece a ustedes que es bien sencillo ya. Ahora sí. ¿Y este qué? ¿Qué estamos observando? ¿Qué muestra? Metafase. Metafase. Entonces, ¿qué estamos aquí? Estamos observando el cromosoma Y, ¿no? Que hemos pintado de un color. Lo estamos observando. Entonces, aquí, pintado del cromosoma X. Cromosoma X. ¿Qué más? Hemos marcado para que pinte solamente el cromosoma X. ¿Y que estamos observando? Que sí, lo ha pintado y son 2. ¿Está bien? Está bien. Específico de cromosomas, ¿no? Y aquí cromosoma X y cromosoma Y. Entonces ya, en otro tipo de, ya, esto es en núcleos en Núcleo. interfaz. Núcleos en interfaz. Entonces vemos que están los dos, ¿no? ¿Qué más estamos observando? Aquí, pintado cromosómico específico, ¿no? Pintado de cromosoma 22. Entonces yo tengo acá un cromosoma 22 y acá tengo otro cromosoma. Ahora, pintado de sondas específicas de secuencias, ¿no? Secuencias, ¿no? Para detectar síndromes con microdeleción, lo que no podemos detectar con otras tecnologías, ¿no? Microdeleción. Entonces tenemos aquí el centrómero,
¿no? Del cromosoma 7. Y en rojo tenemos, ¿no? El locus que se ha delecionado, ¿no? El locus que se ha delecionado. Para eso hemos pintado, ¿no? El síndrome de Williams, ¿no? Y así vamos investigando. Entonces, esas son todas las generalidades que hay. Ahora vamos a otros temas más puntuales, ¿no? El cariotipo multicolor, ¿no? Sky, empleando Sky y M-Fish. Para esto no solamente vamos a usar un filtro, vamos a usar hasta 5 filtros. Los filtros me van a permitir diferentes colores y combinar colores de tal manera que yo voy a poder combinar colores que son 24, 22, 23, 24. 24 colores al mismo tiempo. O sea, un color para el cromosoma 1, otro color para el par 2, para el par 3, hasta el 22. Tengo 22 colores. Luego para el cromosoma X, un color, y para el cromosoma Y, otro color. Entonces yo voy a hacer, ¿no? Voy a diseñar para que se pinten 24 colores. De esa manera que cada cromosoma o cada cromosoma sexual y cada par cromosómico, ¿no? Tendrían que tener un color específico. Y de esa manera Más fácil poder de- identificar. Qué fácil, ¿no? Es más fácil. Claro. Solamente habría que diseñar los colores para cada uno de los. ¿Ves? Yo puedo detectar 24 colores, ¿no? Entonces, ¿en qué caso se hará? ¿No? ¿Por qué tenemos que hacer ese pintado cromosómico? Que viene a ser el cariotipo molecular, se llama cariotipo molecular. ¿Por qué? Porque vamos a hacer estudio del cariotipo, el estudio, ¿no? Molecular, del cariotipo molecular, cuando hay pacientes que hay grandes reorganizaciones de los cromosomas. ¿En qué pacientes habrán grandes reorganizaciones, pérdidas y ganancias? ¿Dónde? ¿En qué pacientes? ¿En qué pacientes podemos encontrar? No podemos hacer ese cariotipo en todos los pacientes. Oncológicos. Pacientes oncológicos. Acuérdense que el mayor problema de emplear las metafases en los pacientes es en los pacientes cancerosos. Porque ¿qué vamos a hacer en metafase nosotros si las células ya están en metafase? Y la gran mayoría, y muchos de ellos. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer? No podemos, ¿no? Ya está ya la célula. Entonces, grandes reorganizaciones en pacientes cancerosos. Ahí tiene el núcleo interfase, pintado cromosómico, cromosoma espectral. Y podemos identificar uno por uno. El par 1, tenemos el par 2, el 3, 4, el 5, cada par de un diferente color. Algunos muy parecidos, ¿no? Pero diferentes totalmente, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? ¿Y esta sería qué cosa? Las metafases. La Las espectral, metafases. ¿no? Una metafase espectral. Y aquí tenemos otra, ¿no? Igualmente, pintado ya diferente, de un poco más intenso, pintado acá, ¿no? Ahí viene, espera, unos minutos. Entonces ahí podemos hacer el estudio cada par cromosómico. Justo a pedido de su compañera, ahí está la hibridación genómica comparada. Ahí está. Entonces, ¿para qué nos sirve esta tecnología? Para poder identificar las pérdidas o ganancias de un cromosoma. Entonces,
¿En qué tipo de preparados? En preparados metafase. Para esto vamos a utilizar ¿qué? Vamos a utilizar metafase normal de referencia. Metafase normal de referencia. Entonces, dice hibridación genómica comparada. Vamos a hibridar ADN tanto de la referencia como de la muestra. Acá interviene algo más, la muestra de referencia. Entonces los dos van a competir por hibridar. Los dos van a competir por hibridar. A ver, entonces, chicos, se paran, tomen un poco de aire. Yo los veo a varios de ustedes ya a medianoche. Hombre, 45 minutos. Antes en la pandemia, con los estudiantes, como la mayoría trabajaba y estaba el COVID, ¿qué hacíamos? Terminábamos la teoría y todos estábamos preparados para tomar un café. Yo tomaba un café y ellos hacían. Nos demorábamos 15 minutos, pero ahí ellos se reponían, porque muchos estaban pues trabajando. Cansa. Y algunos estaban en el hospital, estaban asistiendo a clases desde el campo. Y era Horrible. a ver si ya se fueron, ¿puedes abrir un poquito? No sé de quién será. No sé de quién podrá ser. A continuar. Preparados para la última parte. Y debemos ver ADN Sí, faltaba eso. Por lo menos a mí me olvidaba. ya pasó la barra. Y todo, desde esa época que comenzó el chip, hasta el día de hoy sigue modificando, pero Yo he leído que a lo mejor era separado. hay otra mejor que Sí, hay una más. Dos más. y ahí lo tienen en el video, ahí les he puesto en el video, para que vean de lo que se ha hecho todo. No solamente hay matrices, hay matrices. Y en esto, esta tecnología lo usaron para el genoma humano. No, el genoma humano fue hecho con microchip de hibridación genómica. ¿Qué más? ¿Cómo le van a cambiar algún estándar? He leído. Y ya no va a ser el característico normal. No, eso nunca dejará. ¿Sabes No, por sí, qué? ¿no? No, ¿sabes por qué? Ahí tienes el genoma completo. Eso también lo he leído. Pero dices, esas nuevas técnicas, porque hay dos más que he leído que son. No, estas son excelentes, buenas, pero cada uno, A lo que se pide, todo va a lo que se pide. porque cuando quieren hacer el estudio
de un cromosoma de una persona de frente, ¿cómo saben si no saben dónde investigar? ¿Qué es lo que tienen? Entonces ya hubo un poco de aire, ¿no? Más. Para todos, para mí también. Falta el café, ¿no? No podemos creer la cafetera, ¿no? Sí. Si trae el café, yo traigo el pan. Pero me avisa. Mijo, vení con mi termo, mijo, vení con mi termo. Puede ser. Entonces aquí como su nombre lo dice H, G, hibridación genómica. Entonces, ¿qué vamos a detectar? Pérdidas y ganancias genómicas. Se perdió, se ganó. ¿En qué paciente será? ¿En qué paciente? Pacientes oncológicos. Oncológicos. En tumores. Entonces, esta técnica, como decíamos, deriva de Fish. Va a haber una hibridación, ¿no?, de ADNs, 2 ADNs, pero en este caso van a competir esos 2 ADNs. Los dos van a competir. El tumoral, que es el caso de estudio, y el normal, que viene a ser la referencia. Entonces, ¿qué vamos a marcar? Si los dos van a competir, ¿qué voy a hacer en el laboratorio? Se marca el ADN del tumor con fluoróforo o fluorocromo verde y el ADN normal control con fluorocromo rojo. Cada uno de los ADN los marcamos. Los dos, ¿por qué? Porque los dos van a competir. Pero si van a competir los dos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar, ¿no? Los dos tienen que estar en las mismas cantidades, ¿no? Cantidades X molares, porque si no, no podrían competir. Entonces, ambos ADN se mezclan en cantidades equimolares y se realiza una hibridación in situ sobre cromosomas metafásicos normales. Ambos ADNs compiten por hibridar en los mismos lugares cromosomas. Ambos. ¿Y qué va a suceder? Finalmente, si es normal, el gasto será el mismo. Habrán ocupado los mismos lugares, la misma cantidad de espacio. Entonces, hibridaron iguales. Entonces, ¿qué voy a tener? Un color entre el rojo y el verde, el amarillo. ¿Es cierto? Y entonces, dice, marcado rojo y verde es la misma, el resultado final son cromosomas amarillos. Eso va a dar resultado de esta combinación. ¿Y qué va a suceder cuando es patológico? Cuando tenemos pérdidas y ganancias. En el caso de un carcinoma hepatocelular. Entonces, si el carcinoma tiene cromosomas que presentan ganancia, la cantidad de ADN tumoral, ¿no?, disponible para hibridar es mayor y la hibridación de esa zona resultará en una mayor proporción de fluorocromo o tumor verde, ¿no? Entonces va a ser, voy a observar, ¿no?, esta parte verde. Al contrario, si el tumor contiene una pérdida, esto es el caso de ganancia, ¿no?, acá tenemos la ganancia. Si resultara una pérdida, la región lesionada del tumor aparecerá en rojo. La región lesionada aparecerá en este caso, en rojo. Entonces tiene una zona de ganancia y otra de pérdida. Ya que habrá más cantidad de ADN normal rojo para hibridar en esta región. Lo que aparece más es lo que en este caso, ¿no?, es lo que perdió, ¿no? Y entonces de esta manera nosotros podemos identificar las pérdidas y ganancias en una misma
Metafase. ¿Qué metodología hemos empleado? Ya. CGH. ¿Qué significa CGH? Hibridación. Hibridación genómica por ¿Qué comparada. utiliza? ¿Qué ADN se utiliza? El ADN muestra Tumoral. Ambos ADN deben estar en mismas cantidades. marcados. Ambos tienen que estar marcados porque los dos van a competir por el mismo lugar de hibridación. ¿No? Por eso. Entonces, mayormente, ¿qué vamos a utilizar para el estudio de tumores? Ahora, también tenemos otro, ¿no? CGH con array. ¿No? CGH con array. ¿Qué significa? Que se han incorporado los microarrays o chips, ¿no? de ADN en lugar de usar metafases. Ya no se usan metafases, sino microchips. ¿Y qué tienen los microchips? ¿Qué tendrán? Claro, lo que contiene la metafase, ¿qué son? Ya no va a ser cromosoma porque son muy grandes para un microchip, ¿no? ¿Qué será? Genes. Todos los genes, si quiero investigar los genes específicos, pongo los genes. Si quiero investigar genes mayores, o sea, para determinadas funciones, pongo todos esos genes. Si quiero estudiar todo el genoma completo, todos los genes de una persona, también lo puedo colocar. Va a depender el microchip o el chips, ¿no? que voy a utilizar. Entonces, en lugar de usar metafases como soporte de hibridación, se utiliza chips de ADN que contienen clones genómicos. Pueden contener clones genómicos o genomas completos. Entonces, ya tenemos un campo muy amplio. Entonces, ¿por qué es importante la clínica el caso de la citogenética? Porque de 150 a 160 recién nacidos tienen una anomalía cromosómica. Al menos el 50% de los abortos espontáneos durante el primer trimestre tienen una anomalía cromosómica. 50% de los abortos espontáneos. ¿Se dan cuenta cuánto? Es importante, ¿no? Aproximadamente el 2% de los embarazos en mujeres de más de 35 años tienen una anomalía. Entonces, preguntas, comentarios. No hay preguntas, no hay comentarios. Me he quedado sin palabras. Qué rico sería que ustedes presenten su caso clínico sobre eso. ¿Se dan cuenta? Otra clase, mi profe. Qué bueno sería que presenten. ¿No han traído ningún caso? Hoy veremos los principios básicos de los mismos. Entonces aquí tenemos un video. A ver, tenemos un video. Los microarrays. Los arreglos con microarrays, también llamados chips de DNA. Antes que nada, agradecería mucho si te suscribes, si me regalas un like o si me dejas algo en la caja de comentarios. Dejaré en la descripción un par de reviews. Sin nada más que decir, comencemos. Primero, empecemos por definir lo que es un chip de DNA. Básicamente, es un sustrato, una superficie sólida compuesta de algún material como nylon,
nitrocelulosa o silicio. Esta superficie estará fraccionada en diferentes fracciones y cada una de estas tendrá algunos cuantos cientos de sondas incrustadas. Cuando colocamos una muestra en el sistema, las secuencias afines de la misma se hibridarán con las sondas, y dado que las muestras tendrán un fluoróforo incorporado, podrán emitir fluorescencia, lo que indicará una hibridación exitosa. Los microarreglos son dispositivos revolucionarios. Los más actuales pueden tener un área tan pequeña de solo 1.63 centímetros cuadrados, y en esta área pueden tener fracciones o features de hasta 25 micrómetros cuadrados. Esto significa que en un microarreglo comercial se pueden tener hasta 6.5 millones de fracciones, y cada una pudiera tener un grupo de sondas diferentes a las otras fracciones. Los microarreglos pueden ser útiles para el análisis genómico, así como también para los análisis transcriptómicos o de expresión génica. Incluso pueden ser útiles para los análisis proteómicos, con el uso de anticuerpos. En todos estos tipos, las hibridaciones emitirán fluorescencia. En este vídeo nos enfocaremos principalmente en los microarreglos de DNA y DNA complementarios. Pero primero, analicemos los diferentes tipos de microarreglos por la forma en que se construyen. Tenemos los llamados Spotted Microarrays, en los cuales un brazo mecánico irá depositando las ondas en la superficie sólida. Hay muchas tecnologías que se pueden utilizar para lograrlo, pero por lo general se usa un cantilever micrométrico. Este cantilever o aguja micrométrica irá depositando las diferentes gotas con sondas dentro de la misma. Las sondas pueden ser depositadas por contacto, por propulsión o por otras metodologías, pero el principio es el mismo. También tenemos los microarreglos sintetizados in situ, o sea, aquellos microarreglos donde la sonda será sintetizada en la superficie. Y cuando hablamos de sintetización in situ, hablamos de fotolitografía. La fotolitografía o fotolithography es una serie de procedimientos tomados de la microfabricación, la cual se realiza en obleas de silicio. En un cristal 100 esperamos tener en la superficie de silicio oxidado grupo silanol mirando hacia afuera. A esta capa le pondremos una resina llamada fotoresist positiva. Esta capa se erosionará cuando esté en contacto con la luz UV. Además, haremos uso de máscaras fotolitográficas, las cuales tendrán huecos que dejarán expuestos algunas fracciones del microarreglo. Tras exponer el sistema a luz ultravioleta, únicamente aquellas fracciones que estén al descubierto erosionarán su capa de resina. Luego, colocaremos un nucleótido unido a la resina fotoresistente. Aquellas fracciones que aún tengan la capa de resina no interaccionarán en lo absoluto, pero las fracciones erosionadas podrán incorporar el nucleótido de manera exitosa. Repetimos el proceso con una máscara distinta, por lo que serán otras fracciones las que tendrán su capa erosionada. Añadimos otro tipo de nucleótido, el cual se añadirá nuevamente con las fracciones descubiertas. Este proceso se repite 4 veces, hasta que los 4 nucleótidos se hayan añadido a la primera capa. Tras terminar este proceso, podemos decir que terminamos con un primer ciclo fotolitográfico. Si repetimos los ciclos con diferentes máscaras fotolitográficas, podemos ir sintetizando las ondas en el microarreglo. Dado que podemos customizar las máscaras, la combinación de sondas que podemos tener en el microarreglo es prácticamente infinita. Ahora, veamos cómo podemos utilizar los microarreglos en el diagnóstico, empezando con el caso de la influenza. Si quisiéramos hacer un sistema de diagnóstico efectivo para detectar el tipo de influenza, muy preferentemente tendría que ser útil para discernir entre los diferentes 3 tipos de influenza, o al menos entre la tipo A y la tipo B. Sin embargo, existen diferentes subtipos de influenza, que pueden variar por el tipo de hemaglutinina y de neuraminidasa que se expresan, lo cual nos obliga a usar un sistema mucho más robusto. Y sumado a eso, pueden variar los serotipos entre las diferentes regiones.
Hacer un sistema capaz de discernir con tantos marcadores es un gran reto. Aunque se puedan multiplexear las muestras, sería muy poco viable hacer una PCR debido a la cantidad excesiva de primers que requeriríamos. Por su parte, un microarreglo puede mostrarse como una alternativa mucho más útil. Se pudiera mandar a diseñar un microarreglo cuyas facciones tuvieran sondas complementarias a las regiones genéticas que determinan el tipo, subtipo y otras variaciones de virus. De hecho, esta tecnología ya se ha reportado en la literatura con mucho éxito. Pero seamos más ambiciosos. Por dar un ejemplo, ¿qué tal si quisiéramos hacer un sistema de diagnóstico que abarque diferentes regiones del genoma humano? ¿Qué tal, por ejemplo, uno que pueda detectar todas las variaciones en el número de copias, o CNVs, que sean patológicas o sospechosas de patológicas en el desarrollo prenatal? Los microarreglos también han demostrado su utilidad en este tipo de casos. Y aunque son muy prácticos, el construir microarreglos más variados y amplios también incrementa su precio, por lo que en algún punto otras tecnologías como las de secuenciación de nueva generación se presentan como alternativas más factibles y útiles. Pero mejor veamos donde los microarreglos realmente brillan, evaluando a la expresión génica. Como ya sabemos, la expresión de un gen puede variar entre diferentes tipos de células, entre células que sufren diferentes tratamientos, que sufren diferentes condiciones o que simplemente se expresan en diferentes puntos del tiempo. En mis vídeos pasados hemos visto dos metodologías útiles para evaluar la expresión génica. Sin embargo, en vez de evaluar 2 o 3 genes, hay microarreglos que pueden medir la expresión de RNA en prácticamente todos los genes humanos en un solo experimento, algo arriba de los 20.000 genes. Aquí les muestro un heatmap de cómo se ve un análisis a 961 diferentes genes. Para hacer análisis de expresión existen dos diferentes tipos de microarreglos, los de un canal y los de 2 canales. En los de un canal funcionan de la siguiente manera. Tras extraer el RNA en 2 diferentes células, digamos unas normales y otras cancerígenas, debemos pasarlo a cDNA, el cual es mucho más estable. Posteriormente, a estas muestras les debemos adjuntar un fluoróforo, uno como la cianina 3, que emite fluorescencia en el espectro verde de la luz visible. Tras realizar la hibridación en 2 diferentes fracciones o 2 diferentes microarreglos, excitamos los fluoróforos y emitimos fluorescencia. Como podrán ver, la fracción de las células cancerígenas, al tener más cDNA, emitirá más fluorescencia que las células normales. Esto nos dice que existió una sobreexpresión génica. Pero además, como usamos fluorescencia, podemos hacer algo análogo a la RT-PCR en tiempo real, algo análogo al delta-CT para medir cuantitativamente qué tanto se subexpresó o sobreexpresó un gen entre ambas condiciones. Y como dije, podemos comparar qué tanto se subexpresan o sobreexpresan toda la gama de genes que se encuentran en nuestro genoma, dándonos una cantidad millonaria de datos interesantes. Los microarreglos de 2 canales se usan de manera parecida. Extraemos el RNA, lo pasamos a cDNA, pero a cada condición le daremos un diferente tipo de fluoróforo. A uno le damos uno que se pueda leer en un canal, como las cianinas 3, y a otro le ponemos otro tipo de fluoróforo que se lea en otro canal, como las cianinas 5. Realizaremos la hibridación en una sola fracción, esperando que las hibridaciones sean competitivas entre las diferentes muestras. El color resultante de esto será una combinación de los fluoróforos rojos y verdes. En este caso, una A ver, esta parte corresponde a la hibridación funcional. Los microarreglos de 2 canales se usan de manera parecida. Extraemos el RNA, lo pasamos a cDNA, pero a cada condición le daremos un diferente tipo de fluoróforo. A uno le damos uno que se pueda leer en un canal,
como las cianinas 3, y a otro le ponemos otro tipo de fluoróforo que se lee en otro canal, como las cianinas 5. Realizaremos la hibridación en una sola fracción, esperando que las hibridaciones sean competitivas entre las diferentes muestras. El color resultante de esto será una combinación de los fluoróforos rojos y verdes, en este caso una coloración ligeramente anaranjada. Cuando en un microarreglo así la coloración es mayoritariamente verde, es debido a que hay mayor cantidad de cDNA en nuestro caso control que cDNA obtenido del caso problema. Por tanto, se puede decir que ante la condición el gen se subexpresó. Si hubo una mayor coloración roja, es que hubo más cDNA en el caso problema que cDNA en el caso control, por lo que la condición estudiada promovió una sobreexpresión de un determinado gen. Si la coloración se queda muy centrada en el color amarillo, es que no existió ninguna diferencia considerable en la expresión génica. Finalmente, los microarreglos deben pasar un proceso de normalización de datos y también por un análisis bioinformático relativamente complejo para poder construir nuestros heatmaps o mapas calientes. Sin embargo, ambas partes son complejas y requerirían de todo un vídeo por aparte. Usted está... La última tecnología que hemos visto, el último método de hibridación genómica comparada. En hibridación genómica comparada hemos visto otra aplicación, ¿no? Y son los con array. Entonces, lo que habíamos visto acá. Ahora, lo que nosotros desarrollamos en la sesión no es lo que han visto en el video. Entonces, podemos decir que FISH tiene varias aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles de ellas les parece interesante para las aplicaciones, ¿no? ¿Cuál de ellas, cómo ustedes identificarían cuáles tipos de fish van a utilizar para determinado laboratorio? ¿En qué casos, ¿no? podrían utilizar determinadas tecnologías, ¿no? Hemos presentado varias tecnologías, ¿no? Desde la primera, las multicolor, el FISH-M y CGH y CGH con microscopio. Entonces, ¿en qué casos se podrá utilizar? Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Todo eso es pura teoría o también tendrá alguna práctica? Pero va a depender lo que quieren descartar. No digo, ¿tendrá alguna práctica en el laboratorio? ¿Quién entenderá? Y lo que quiere determinar tecnología. Ustedes se están formando para trabajar, ¿cierto? Cuando mañana se vayan a jubilar, ustedes van a trabajar en una, vayan a universidad y estaba queriendo trabajar. ¿Conocen ustedes? No lo veo. Entonces, cuando ustedes mañana van a trabajar en un laboratorio, van a tener que crear una de estas tecnologías. ¿Cuál
Genómico. Pero ¿en qué caso? La genómica completa. Ay, pues es un bolón. Pero va a depender lo que quieran descartar, porque no es lo mismo descartar una trisomía que descartar un oncológico. De acuerdo a clínica. ¿Qué es lo que, ¿cuál sería el criterio, ¿no? de utilizar determinadas tecnologías? Un descarte. ¿Creen que ustedes, que es mucho lo que se les ha presentado, quizá como tu compañera dice, lo vamos a utilizar en el laboratorio? ¿Ustedes creen que lo que se les da aquí no tiene sentido para su formación? Sí. Yo creo que sí. ¿Qué sería? ¿Cómo sería la aplicación de todo lo que ustedes están aprendiendo ahora? ¿Para qué les sirve? Es que estamos llenando solamente una teoría. ¿Para qué se les da todo eso? A identificar, por zona sería mismo, sabemos lo que vamos a buscar y tenemos que saber lo que vamos a encontrar y utilizar estas técnicas. Esa es la forma de pensar, ¿no? En realidad, toda persona que trabaja en el laboratorio tiene que tener un criterio. ¿Sí? La citogenética es lo mismo, todos los laboratorios lo mismo, es un criterio. Entonces llega un paciente, el médico me va a decir a mí, quiero que le hagas FISH, porque le interesa ver esto. El médico pues se ilusionó, vio un caso clínico por ahí, le interesó. Y de verdad que muchos de ustedes, cuando presentan sus casos clínicos, ¿no?, presentan con mucho entusiasmo FISH, ¿no? Y también presentan el nutricolo, ¿no?, cuando ya comienzan a ver la parte molecular. Interesante, profesora, ¿ya para qué vamos a hacer lo otro si tenemos esto? Entonces, ¿cuál va a ser el criterio de emplear en el laboratorio? Primero, como dice su compañero, tenemos que saber lo que se va a investigar. Acuérdense que cuando hacemos FISH, ¿no?, cuando hacemos FISH necesitamos hacer sondas, ¿no? Salvo que estemos en un laboratorio de genética, que ahí sí podemos hacer el estudio de todos los genes con estos microchips. Entonces, como ven, ahora todo está complejo, todo está unido, la citogenética y la genética. Pero la aplicación es casi la misma, simplemente de que cuando hablamos de genómica tenemos que identificar genes. Y en citogenética hacemos el estudio de la citogenética con las anomalías cromosómicas, pero que tienen que ver con la expresión de los genes involucrados en esas anomalías. Pero no hacemos un estudio completo del genoma humano, no hacemos, porque la genética es la que la hace, la genética la hace. Entonces, pero la citogenética ya no tiene límites, ¿no? Hemos visto que ya no hay. Antes, los profesores que nos enseñaban a nosotros eran cromosomas y cromosomas y cromosomas, ¿no? Entonces, mayormente se veían los casos clínicos, pero desde el punto de vista de lo que investigábamos en el laboratorio de citogenética. Pero no estamos viendo la parte funcional, que son los genes. Lo estábamos viendo. Ahora no, ahora es la citogenética aplicada. Para esto nosotros tenemos que tener criterio. Entonces viene un paciente, ¿no?, con toda la clínica de presentar una anomalía cromosómica que tiene que ver con una translocación, ¿no?, génica, como ya es frecuente, ¿no?, en la mayoría de estos casos. Entonces, ¿cuál de estas tecnologías voy a aplicar? El de marcaje. Entonces comenzamos primero con la convencional, porque si sabemos nosotros que el SRY se encuentra ubicado ¿dónde? ¿En qué parte? En el cromosoma Y. ¿En el cromosoma Y? ¿En qué parte del cromosoma Y? En el brazo En P. el brazo P. ¿En qué parte del cromosoma del brazo P? Cerca del telómero. Casi al final, ¿no? En la región pseudotelómica, Pseudotelómero. ¿no?
la región pseudo-autosoma. Entonces, cuando se produjo la translocación, entonces se translocó ese gen. ¿Qué sucedió? Se fue con su SRY. con su partecita del cromosoma, ¿no? Y como se fue con esa partecita del cromosoma, ya le está faltando una parte del cromosoma, no está completo. Entonces, en ese caso, ¿qué me ayudará? ¿Qué será? Me va a ayudar Pintado cromosómico. un cariotipo no convencional. Pero como yo quiero, o sea, no que ahora quiero que entiendan, no solamente dando un resultado de un cariotipo, es que yo voy a dar un diagnóstico citogénico. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál será? La citogenética molecular. Como ya sé que le falta ese gen, ese oye, ahora lo voy a buscar con la citogenética molecular. ¿Qué haré en este caso? Sondas teloméricas. ¿Cuál de las tecnologías aplicaremos? De todas las que hemos explicado. ¿Cuál de ellas? El de sondas teloméricas. Donde se colorea todo el cromosoma, pero Skype. específicamente uno decide qué cromosoma. Hay coloraciones específicas de cromosomas. Comparada, mire, el CG. Comparada es para tumores, cuando hay pérdidas y ganancias. Espera, sí, Claro. Es para tumores En comparados. caso de no tenemos posibilidad de una metafase, también puede ser, porque hay muestras de pacientes que no se consigue una buena metafase. El de regiones ¿Qué específicas. sería? ¿Qué estaríamos buscando? ¿Qué buscamos en una citogenética molecular? ¿Qué estaríamos buscando? El de regiones específicas. Región específica del cromosoma. Bien. Entonces, ¿qué vamos a marcar? Esa sonda que vamos a usar, ¿qué sonda será? ¿Que contiene qué? SRY. Cayucondo, te escucho. ¿Pero cómo? Cayucondo. Te escucho, a ver. Que contenga el SRY. Ya, ¿qué buscaremos ahí? Acuérdense, su compañero dijo algo, ¿no? Tengo que buscarlo específico. ¿Qué es lo específico ahí? SRY, el gen SRY. Ya, una sonda, pero ¿qué voy a buscar? La ¿Qué voy cadena, a...? primero tenemos que separar las dos cadenas. Vamos a marcar la cadena que se va a investigar. La sonda que yo voy a diseñar en el laboratorio debe contener lo que voy a investigar, ¿no es cierto? El gen SRY. El gen SRY tendremos que marcar con un fluorocromo que me permita a mí identificar que efectivamente el resultado que he tenido en la citogenética convencional, que el gen no está en el gen, entonces lo tengo que identificar sí o sí en la citogenética molecular. Como con una sonda que tenga el gen SRY para poder evidenciar y dar un diagnóstico certero. Así funciona. Es una combinación. Ahora, si yo hago un cariotipo donde tengo de lesiones, translocaciones, de todo, ¿no? Y tengo una metafase que no da un buen resultado, no he dicho cantidad de metafases y no me da bien la metafase. ¿Qué tendría que utilizar en este caso? Fish, Ya, ¿qué? convencional. No convencional, ¿no? Fish también. Ya, ¿cuál de ellos? ¿Cuál de ellos será? El último esfuerzo que hagan, a ver. Multicolor. Al final del día. Fish con multicolor.
¿verdad? No, porque ahí ya investigaría todo. Específicas de cromosomas. Ya, pero ¿cuál de ellas? ¿Cae? Interfase puede ser. Ya, pero ¿qué investigarías ahí? En interfase, ya. O puede ser en metafase también. Sí. Pero ¿qué? Tengo pérdidas y tengo ganancias. Tengo deleciones y translocaciones. Ah, ya. ¿Cuál de ellas? Translocación. Tengo deleciones, tengo translocaciones, tengo... no me sale bien la metafase en la convencional. ¿Cuál de ellas voy a hacer? GCH. Por eso muchos hace rato me estamos viendo CTH. No les entendí. no vamos a comparar. No, yo les seguía preguntando. No, es que se escuchan varias voces, a veces no se puede. CGH, muy bien. Entonces, terminamos la sesión y voy a llamar a los que llegaron tarde.